Quiero aprovechar este espacio para denunciar públicamente a una secta perniciosa, muy perjudicial que lo rodea. Sí, a usted. Es una asociación mundial que tiene filiales en todos los continentes, en todos los países, en todas las provincias de cada país, en todos los barrios de cada provincia y muy posiblemente en su propia casa. Es muy secreta. Es tan secreta que los miembros no se conocen entre sí. De hecho, dos miembros pueden ser integrantes de la secta desde hace años, incluso convivir, y así todos no saben que son adeptos de la secta. El Dios de esta secta es la desesperanza. Se la pasan predicando permanentemente que todo puede fracasar, que nada tiene caso, que no hay sentido en la vida, que todo es pesimismo y todo es una próxima tragedia. El Evangelio es un Evangelio de pesadez que transmiten de todas las maneras posibles. Lo transmiten por radio, por televisión, por WhatsApp, por mensajes, boca a boca, por teléfono. No hay forma de escapar, no hay forma de no recibir el mensaje. Lo recibimos de todas las personas que nos rodean. Su militancia consiste en argumentos, generalidades, sin sustento prácticamente. Es algo demasiado vago y justamente como es tan vago, no se puede desafiar, no se puede cuestionar. Son generalidades, nada concreto, pero repetido hasta el hartazgo. Por ejemplo, ¿estás estudiando? Con eso te vas a morir de hambre. ¿Qué? ¿Vas a abrir un negocio? No, te vas a fundir. Con eso no va a funcionar. ¿Te compraste un auto? ¿A qué precio? No, es demasiado barato. Seguro que es robado. O demasiado caro. Te estafaron. O no vas a conseguir repuestos. O se cierra la importación y eso queda fuera. Va a ser un clavo. Bueno, todo ese tipo de mensajes de pesimismo. Viene dura la mano. Mejor esperar. ¿Te duele la cabeza? Puede ser un tumor. ¿Escuchó esas frases? ¿Se siente identificado con alguien que lo rodea? Bien, esta gente es destructiva, esta secta es destructiva incluso con ellos mismos. No emprenden nada, siempre conocen a alguien que intentó lo que estamos por intentar y le salió mal. Y siempre están esperando algo, no se sabe muy bien qué, para poder emprender. Están atentos a todo lo que nosotros hagamos y permanentemente nos critican cada vez que pueden. Tienen especialistas en todas las áreas, gente que opina sobre lo mal que hemos elegido y las malas decisiones que hemos tomado. Y usan siempre el mismo manual. Ese manual lo puede encontrar tanto en las sectas como en nuestra propia casa. Yo ahora le voy a dar 4 puntos que usan las sectas para poder elegir a sus víctimas. Hay un perfil de víctima, no eligen a cualquiera, y 4 puntos que usan. Recomiendo el libro, Las sectas invaden la Argentina, de Alfredo Silleta, pero está muy viejo. Todo lo que dice en ese libro ya puede estar desactualizado, pero bueno, la mayoría de las cosas que yo sé de las sectas las aprendí de ahí empecé. Estuve en varias sectas, todavía busco a Dios o algún tipo de trascendencia divina. Lo busqué toda mi vida, pero sobre todo lo busqué en los primeros años. Desde los 15 a los 25, recorrí un montón de sectas y hablé con gurús, parapsicólogos, pastores, de todo, de todo. Bien, empecemos. El primer punto, aislamiento. En los mormones, por ejemplo, esos muchachos que usted ve con camisa blanca y corbata que van predicando de 2 en 2, no son de ese país. Generalmente los traslada a otro país y solamente usan el apellido, no usan el nombre, lo usan como una especie de corte afectivo para poder despersonalizarlos. Los testigos de Jehová, estoy nombrando todas las sectas que estuve, en los testigos de Jehová dicen que la familia que no apoya directamente tiene una palabra, se llama familia opositora, y dicen que sí, que sigas viviendo con ellos, pero te dicen verdaderamente que ellos no es tu familia. Y dicen que, esto es verdad, Jesús dice, yo no vengo a juntar sino a dividir. Eso está en la Biblia y se basan mucho en ese concepto para poder tener esto del aislamiento. Y por supuesto, te dicen que son los únicos reales, que son los únicos que realmente tienen una religión verdadera, y que todo lo demás son dioses falsos. En los testigos de Jehová no te dejaban leer nada, absolutamente nada, que no sea la literatura de la congregación. Y a todo lo que no sea la literatura de la congregación le llamaban apostasía. Son términos propios que uno va aprendiendo, porque también como sentido de pertenencia y para aislarte de otras comunidades, te enseñan unas palabras propias que solamente se usan internamente dentro de la secta. En casa, este tipo de frases. Un marido que le dice a una esposa,
tus amigas te quieren usar, o una madre que dice tus amigos son todos unos vagos, o un entrenador que dice si querés tener logros y grandes cosas, tenés que separarte de tus amigos y tenés que dedicarte únicamente a entrenar. Bueno, lo aíslan, tanto emocional como ideológicamente, y le va quitando una red de apoyo, lo van aislando. Ese es el punto 1, el aislamiento. El punto 2 es crear confusión. Por ejemplo, en la secta Moon, usted se sienta a escuchar un sermón y la persona que está predicando, el conferencista que está predicando, predica y se va y viene otro y predica y se va y viene otro. Ese predicador descansa el disertante, pero usted no. Usted tiene que seguir escuchando permanentemente el mismo mensaje repetido con distintas palabras en un montón de veces y lo va agotando. Y cuando usted se agota, pierde el pensamiento crítico, pierde la posibilidad de poder juzgar y termina aceptando. Para crear confusión, los textos de las religiones generalmente son incomprensibles. Usted sabe muy bien que al principio todas las misas se daban en latín, donde solamente los iniciados podían entender el latín. La secta que usted conoce como Hare Krishna, que su verdadero nombre es Bhaktivedanta Prabhupada, los textos del Bhagavad Gita que se leen ahí, se estudian ahí, no es el verdadero Bhagavad Gita, son textos que fue traduciendo e interpretando Prabhupada, y son tendenciosos. Así pasa en un montón de lados. Además, el líder recibe permanentemente nuevas revelaciones, con lo cual va cambiando el contexto de la verdad. No le da tiempo a que usted se adapte. Y bueno, esto me hace acordar un poco al personaje de Kaiser Söze en la película Buenos Muchachos. No, Los Sospechosos de Siempre. En la película Los Sospechosos de Siempre, donde él cambiaba permanentemente la versión para poder confundir a la policía. Bueno, en la casa, en la cotidianidad, puede ser que encuentre un jefe que le diga, no, no es eso lo que te pedí, no, así no se hacen las cosas, no, se tendría que haber hecho de otra manera. Bueno, lo hace dudar de usted mismo. Eso lo puede hacer también un cónyuge o un padre para poder debilitarlo y tenerlo más sumiso. Bien, punto 3, lavado de cerebro. Si no le gusta esta palabra, puede usar conversión ideológica. Por ejemplo, conversión significa giro completo. Una conversión ideológica. El cerebro te convence que esta es la única verdad y que todo lo demás no son falsos dioses o algo por el estilo. Bien, por ejemplo, en Éxodo 19:5, Dios le dice a los judíos que ellos son el pueblo elegido por sobre todos los pueblos. Eso lo dicen en la pie del monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Jesús dice, nadie llegará al Padre si no es a través de mí. El Corán en el versículo 3:19 dice que habla del determinismo de Alá, que todo está determinado, que todo está predestinado y ya elegido por Alá. Entonces eso atenta permanentemente contra nuestro libre albedrío. De hecho, un poco más en el 191, capítulo 2, el Corán dice, matadlos ahí donde lo halléis. Y bueno, en este punto está hablando de los árabes que estaban en la Meca y que se oponían a la nueva religión que estaba creando Mahoma, o sea, el Islam. Ahí dice matadlos donde lo halláis. Pero después este versículo, esta parte del Corán se empezó a aplicar a la Yihad, a la Guerra Santa, y se aplica a los kafirún, es decir, a todos los que no son fieles al profeta. En fin, en el libro 1984 de Orwell, él ahí muestra un tipo de lavado de cerebro usando una especie de lenguaje fragmentado y ocultación de la verdad y exaltación de otras partes. Es un libro horrible, pesado, pero recomiendo que lo lea si quiere entender bien cómo funciona el lavado de cerebro. Bueno, en casa en nuestra cotidianidad, un jefe, por ejemplo, nos puede hacer creer que para ser buenos empleados tenemos que trabajar 24/7 y estar disponibles 24/7 y ponernos la camiseta de la empresa. ¿Qué es la empresa? Esto lo he hablado con otras personas un montón de veces. No existe la empresa. La empresa es una carpeta en el escritorio de un contador, unas mesas y sillas vacías, unas máquinas, unas computadoras. Eso es la empresa. Usted no puede, no debe ponerse la camiseta de la empresa, porque estaría adorando a un Dios falso, que no es usted. Mire, la empresa le va a pagar lo mínimo indispensable para que usted no renuncie. Y generalmente el trabajador
trabaja lo mínimo indispensable para que no lo echen. Esa es la relación, es un mecanismo la empresa para que usted tenga un beneficio haciendo algo. Eso es todo. Bueno, en artes marciales, esta es la única verdad del lavado de cerebro, lo he visto permanentemente, enseñé artes marciales durante 40 años, y cuando un alumno viene a ver un profesor de artes marciales para anotarse, el profesor lo primero que hace es hablarle mal de las demás artes marciales. Es notable, es increíble, pero es así cuando en la vida real cada arte marcial tiene sus bemoles, tiene sus lagunas, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Nosotros, si queremos ser un artista marcial completo, tenemos que aprender muchas artes marciales y crearnos y completarnos a nosotros mismos. No podemos beber de una fuente. Encontré a lo largo de mi carrera un montón de profesores cinturones negros orgullosos de que su estilo fue puro y nunca fue influenciado por ningún otro estilo de afuera, y veneran al creador de ese arte marcial. Tienen la foto de Jigoro Kano, el creador del judo, de Funakoshi, el creador del karate, o de Ueshiba, el creador del aikido. No lo sé. ¿Se creen que antes de Jigoro Kano no existía el mataleones, o el Ippon Soenage, o el Morote Gari, que lo inventó él? No. No es así, es una deformación. Funakoshi agarró el Naha-te y el Shuraji-te y lo hizo lai para las universidades, pero no lo inventó. Bueno, ya me fui demasiado del tema. En artes marciales he notado un montón esto de que esta es la única verdad y los demás están todos equivocados. Y bueno, frases como yo soy el único que te quiere, yo soy el único que te puedo ayudar, solamente puedes contar conmigo, solamente confía en mí. Usted puede haberlo sentido en su casa o en su trabajo un montón de veces. Tus amigos son todos unos vagos, tu familia no sirve para nada. Bueno, usted debe reconocer permanentemente. Lo mismo, estas gentes saben que hay sectas que lavan el cerebro, pero son otras. Nunca ellos, siempre son otras. 4. Recompensa y castigo. En la religión generalmente se premia la obediencia, y en Jeremías 10:23 dice que al hombre no le corresponde siquiera dirigir su propio paso. El Qadar habla del determinismo islámico, como que todo está decidido por Alá, todo está predestinado por Alá, y que a nosotros no nos corresponde decidir nada. Eso atenta directamente contra el libre albedrío. Bueno, recompensa y castigo. De eso estamos hablando. Y en casa, la recompensa y castigo consiste en darnos cariño cuando complacemos a nuestros familiares, a nuestros cónyuges, o hacernos la ley de hielo, retirarnos la palabra cuando no lo hacemos. Eso nos hace dudar de nosotros mismos, con frases permanentemente como sos un mal hijo, sos un mal cónyuge, si vos me quisieras, ese tipo de cosas. Nos mantiene expectante buscando la aprobación. Esto de las recompensas y castigos se llama maniqueísmo. Mani es un religioso persa, y cuando los judíos fueron liberados de su exilio babilónico, fueron liberados por los persas. Ciro el Grande los liberó. Adoptaron algunas creencias de la religión persa, entre ellas esta, lo del cielo y el infierno. Antes no había. Y lo fueron incorporando a las creencias, y así nos llegó a nosotros. El maniqueísmo está dividido entre el bien y el mal, blanco y negro, correcto e incorrecto, y muy de a poco nos han ido enseñando, sobre todo en nuestra generación, porque nosotros no teníamos múltiple choice en la escuela, nosotros teníamos que contestar la respuesta justa, pero véalo de esta manera. Supongamos que usted le pide a un estudiante que elija cómo se escribe correctamente la palabra azúcar, y le da estas 6 opciones. Bien, la primera sería la correcta, pero la 2, la 3, la 4 y la 5 no están del todo equivocadas. La sexta sería incorrecta. Sin embargo, el error es relativo porque la realidad es relativa. No existe solamente el blanco y el negro, existen los colores, existen los matices, y nosotros tenemos que saber, que tener la suficiente flexibilidad para poder entender que hay más de una manera de hacer las cosas y que no siempre nuestra manera es la correcta. De esto se trata este maniqueísmo que estamos hablando ahora. Además, cada vez que usted estereotipa a las cosas, a las situaciones, o divide el mundo en antinomias, se está dividiendo usted también, se está encasillando y etiquetando usted también, y eso le quita posibilidad de adaptarse a lo nuevo.
Fíjese usted cómo está todo conectado. No tenemos que estereotipar. Estereo significa fijo, tipo significa molde, molde fijo. No tenemos que hacer molde fijo de las cosas. Hay un experimento muy famoso de Watson con los perros y las campanas que habla sobre el estímulo-respuesta y sobre el conductismo en la pedagogía. Es muy interesante. Pero, bueno, Dolores Ullrich en Harry Potter también es una persona que usa permanentemente el maniqueísmo y la exigencia. Nosotros tenemos muchas Dolores cerca nuestro y los hemos tenido a lo largo de todas nuestras crianzas. Pero quizás el ejemplo mejor sea la caja de Skinner. Skinner ponía un animal en una caja y le daba una palanca donde el animal podía obtener una recompensa o un castigo. Y de esa forma lo tenía el animal. Más o menos pasa lo mismo con un montón de cosas que nos pasa. Bueno, miren, le di 4 cosas: aislación, confusión, lavado del cerebro y maniqueísmo. Maniqueísmo es recompensa y castigo. Y, perdón, gracias. Me llegan informes que la secta funciona a su máximo potencial. La secta recluta personas y las personas reclutadas no recuerdan haber sido adoctrinados por la secta, no saben que son sectarios y pregonan el mensaje de pesimismo y de derrotismo permanentemente. Ahora que lo pienso, ¿no seré yo también? ¿No habré sido reclutado por la secta y no lo sé? Y usted, estimado espectador, ¿no será usted también un Jeremías crónico? ¿No será usted también un saboteador de ánimos ajenos y no lo sabemos? Jeremías es un profeta judío que le tocó predicar todas desgracias. Tuvo que predicar que los judíos iban a ser exiliados, como dije antes, y la destrucción del templo de Jerusalén. Todo eso pasó. El muro de los lamentos que van los judíos a rezar actualmente no es un muro del templo de Jerusalén, sino que es un muro que hacía como pilote para poder aplanar, emparejar un terreno. Eso es lo que quedó. Y Jeremías crónicos hay un montón. Estamos permanentemente rodeados de Jeremías crónicos. Mire, le voy a leer una serie de frases. El que no está conmigo es mi enemigo. Eso es un ejemplo de dicotomía y de dividir el mundo en antinomias. ¿Quién dijo el que no está conmigo es mi enemigo? ¿Quién cree que fue? ¿Atila, Hitler, Gengis Khan, Maquiavelo? No, fue Jesús. Sin mí vos no podés, yo te daría todo. Ojo, el que le dice yo te daría todo está pidiendo, no está ofreciendo. Lo que pasa es que son frases de manipulación perfectamente escondidas, que nos puede llegar a agarrar descuidados. Bueno, no contradigas a tu padre, o a tu maestro, o a tu mentor, o a quien sea. Un solo punto de vista de las cosas. Yo ya hablé sobre el aislamiento recién, pero bueno, le dejo esto. A mí siempre me gustaron la gente de libros, y desconfío mucho de la gente de un libro. Sé feliz después. Usar la comparación para poder manipularlo y hacerlo sentir mal. El hijo del vecino se recibió antes que vos, o tu hermano es mucho más exitoso, estoy seguro que tu hermano me quiere más. Ese tipo de cosas. Lo debo haber escuchado muchísimas veces. Hacer profecías autocumplidoras con el diario del lunes. Son personas que dicen, viste, te equivocaste, lo sabía, yo sabía que te ibas a equivocar, pero lo dice después que la cosa pasó. Es decir, se hacen los sabiondos ya con el resultado en la mano. Generalmente no lo vemos porque no estamos acostumbrados a cuestionar a ese tipo de personas. Víctimas crónicas son las personas que usan la debilidad para hacerlo sentir culpable y están permanentemente contando historias de lo mal que les va, de lo mal que lo trata la gente. Lo hacen sentir culpable sin saber por qué. Las personas que se ponen a pedir limosna en la puerta de la iglesia con un cartel que dice Cristo te ama, están tratando de hacerlo sentir miserable sin que usted sepa por qué. No hay que ser víctima de la víctima. ¿Qué más tenemos? Pesimistas, crónicos. No quiero preocuparte, pero mira, está bien lo que estás emprendiendo, pero no quiero que te enojes, pero debes conocer estas frases. Son del mismo manual que usan los sectarios. Hacelo por mí. Si empiezan con esta frase diciendo, si no lo haces, significa que no soy importante para vos, y le hacen sentir culpa de alguna manera, o esto no es normal, está diciéndole la persona que sabe, es un perito en lo que es normal y lo que no, cuando en realidad la normalidad no existe, hay tantos caminos como caminantes. Al lado de todo esto, Murphy, el de las leyes de Murphy, era un optimista. Y bueno, le doy algunos ejemplos.
Iago, en Otelo, era una persona que sembraba las dudas permanentemente de Otelo, le hizo creer que su esposa Desdémones le era infiel, bueno, y ocurrió la tragedia que todos sabemos que ocurrió. Y Goebbels. Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler. Era un gran manipulador que con medias verdades, censura, a fuerza de repetición, hizo un excelente trabajo para convencer a todo un país de las ideas de Hitler. Una frase que se le atribuye a él, no le puedo asegurar que sea de él, pero se le atribuye a él, es: yo puedo convencer a cualquiera de cualquier cosa siempre y cuando el sujeto no tenga ninguna otra fuente de información y que yo se lo repita constantemente. Eso pasa cuando nos aíslan en las familias, en los trabajos, en las fábricas. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué un padre puede llegar a querer, o padres pueden llegar a querer que los hijos no lleguen a su mejor versión? Puede ser por varias cosas. Lo dicen de la boca para afuera, que quieren que los hijos sean exitosos, que se independicen, que se casen, pero en realidad lo que quieren es que estén permanentemente disponibles para ellos. Es muy posible que también quieran que tengan algún tipo de problema emocional para que no los juzguen a ellos. Puede ser una depresión, una ansiedad, un vicio, un trauma. De esa forma se hace más soportable el trauma que ellos mismos tienen. Y también puede ser porque es mucho más fácil criar a un hijo sumiso, criar a un hijo dócil, que criar a un hijo creativo, a un hijo ocurrente, a un hijo que puede llegar a revelar y a cuestionar. Al cónyuge le pasa lo mismo. Si nosotros mantenemos a nuestro cónyuge apocado, sumiso, aislado, nos ahorramos el trabajo de lucirnos nosotros, de mejorar nosotros. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones posibles. Así que bueno, conté en otro video la historia de Mara la elefanta. Quizás estas frases que yo he dicho nos han dicho durante toda nuestra crianza y hemos crecido con esto sin cuestionar a nuestros padres y todavía los tenemos presentes. No importa que nuestros padres estén viejos o débiles o hayan muerto hace años, todavía los tenemos presentes porque todo esto está puesto en una parte del cerebro que no tiene lógica, no es la parte del cerebro que usted está usando para escucharme a mí ahora, está puesta en la amígdala, en el sistema R, y en el sistema R se acumulan impresiones, no ideas. Entonces, y todo es presente, no hay esto pasado, esto no, todo es presente para la amígdala y el sistema R. Entonces, nosotros recordamos a nuestros padres como eran cuando nosotros éramos niños, no importa que ya estén viejos o muertos, los seguimos recordando así. Y bueno, en el Circo Rodas había una elefanta, Mara, que yo trabajé en el Circo Rodas, y me llamaba la atención que Mara estaba atada con una soga a una estaca y podrías arrancarla cuando quisiera, y no lo hacía. Y una vez le pregunté a Baez, el domador, y me contó que ataron a Mara desde chiquita, desde que era elefantita, a esa estaca, y que cuando intentó sacarla las primeras veces no pudo, y creció creyendo que no iba a poder arrancar nunca la estaca, y así pasaron los años, y ahora, en aquel momento, cuando Mara podía haberla arrancado tranquilamente, no lo hacía. Bien, quizás eso nos pueda pasar a nosotros también, quizás no podíamos desafiar las creencias y criterios de nuestros padres en su momento, pero ahora sí podemos. Y tenemos que asegurarnos, porque quizás nuestro más soberano grito de libertad sea una sombra de lo que ellos nos inculcaron. Y cuando digo padres, maestros, mentores, entrenadores, lo que sea, profesores de artes marciales también. Hemos tenido una gran repercusión sobre la vida de nuestros alumnos. Así que les voy a dejar 3 datos. 3 pautas para que usted más o menos esté armado. Mire, una: no importa lo que haga, lo que diga, lo que piense, lo que actúe, el 50% siempre va a estar en contra. Nunca va a poder complacer a todos. Siempre va a tener una gran cantidad de gente en contra, o por lo menos que piense distinto. Si no, los presidentes ganarían por el 100% de los votos, y nunca pasa. Apenas ganan pasando un poco el 50%, porque se cumple esto que estoy diciendo. Segundo, ¿se siente más fuerte o más débil después de dar? Cuando un familiar lo involucra en algo que usted no quiere hacer, que le haga de chofer, que le haga de service, de arregla tutti, que lo acompañe a un evento, algo,
lo que sea, y usted lo hace, ¿se siente más fuerte? Si se siente más fuerte, salió de usted, lo eligió. Si se siente más débil, no, se dio. Ese es un gran indicador para saberlo. Eh, ¿Y cuándo lo vamos a saber? Mire, veamos nuestra vida como un día de 24 horas. Las 23 horas y media primeras, nosotros tenemos el apoyo y el sustento de nuestra profesión, nuestros valores, nuestros parientes, lo que nosotros sabemos. Y nosotros estamos permanentemente haciendo cosas. Pero hay una media hora, la última media hora, donde nosotros estamos a solas con nosotros mismos. En esa media hora, nosotros sabemos si estamos fingiendo, si estamos mintiendo, si nos mostramos rudos y valerosos, pero en realidad tenemos miedo. Hay mucha gente que no soporta esa media hora. Hay gente que trata de aturdirse de todos los medios posibles en esa media hora. Hay gente que no soporta el silencio y la introspección. Bueno, todo lo que hablamos en este video, en este canal, en todo lo que tenga que ver con autoayuda, el canal está dividido en 5 listas de reproducción. Una de ellas es autoayuda. Esta tiene que ver con esa media hora. En esa media hora tenemos que preguntarnos si nos sentimos más fuertes o más débiles después de dar. Bueno, y último, la gente lo trata como usted le enseña que lo trate, y usted le enseña a la gente cómo tratarlo en base a lo que va a tolerar y a lo que no tolera. Así que, bueno, ¿será usted un apóstol de la secta? Le voy a decir la verdad, no existe la secta, la inventé para poder tener un hilo conductor, para poder hablar de lavado de cerebro y las personas insoportables. Y le digo sinceramente, la secta no existe y no sé si eso es una buena o mala noticia, porque si la secta no existe significa que todos los Jeremías crónicos, los pesimistas, están haciéndolo por amor a hacerlo. No hay ningún lavado de cerebro, no hay ningún condicionamiento. Son pesimistas porque son pesimistas. Y no vamos a caer en lo fácil de decir, sí, estamos ahora haciendo este video, todos los que están afuera y nosotros son malos y nosotros somos buenos. No, nosotros también a veces somos Jeremías crónicos o como Schopenhauer o como los personajes de Woody Allen, por ejemplo Singer, que son melancólicos y pesimistas crónicos. No estamos listos para tirar la primera piedra, no tenemos la altura moral para tirar la primera piedra. Siempre con algún comentario hemos boicoteado las esperanzas de alguien, las ilusiones de alguien. Así que bueno, ahora tenemos que hacer un planteamiento. Nosotros podemos ser rebeldes o sumisos, tenemos que buscar un término medio. Las reglas están hechas para tener cierto orden y, esto lo digo en varios videos, las reglas se pueden cambiar, pero tenemos que hacerlo con sabiduría, tenemos que hacerlo con mesura. Si nosotros cambiamos las reglas y nos rebelamos contra el statu quo o el establishment, está bien, pero si nosotros vamos de contramano por Libertador para demostrar que somos transgresores, está mal. Tenemos que buscar un término medio, un término justo. Y no es cuestión, ahora que nosotros sabemos esto de ir corriendo a divorciarnos, yo estoy en contra del divorcio, y le comento, amable espectador, que con su cónyuge va a haber 10 o 15 cosas, temas que no se van a poner de acuerdo nunca, nunca, y eso va a ser con cualquiera. Con otro cónyuge va a haber otras 10, 15 cosas diferentes, pero va a verlas. Si no, sería una sucursal suya, si no sería un eco, y usted no quiere una sucursal suya, usted necesita un cónyuge que lo desafíe, que le haga ver las cosas de otra manera, que lo complemente. Así que bueno, mire, el amor perfecto no va a llegar nunca. Y si es perfecto, no es amor. No puede haber el amor sin el sufrimiento, así como no hay las rosas sin las espinas. Bien, estamos llegando al final. Ya le dije todo lo que le tenía que decir. ¿Vio cómo le dije que siempre creían que había sectas que lavaban el cerebro, pero eran otras? Bueno, acá a nosotros nos pasa lo mismo. Podemos llegar a creer que hay padres que son así como los que quise describir, pero son otros. O que no, o nuestros otros jefes, o otros cónyuges, o nosotros no. Pero sí. Así como las sectas piensan que ellas no son sectas, nosotros pensamos que nosotros no nos pasan estas cosas, pero nos pasan. Esto es un aviso para que usted aprenda a decir que no sin tipo de remordimiento. Recién cuando usted aprenda a decir que no, su sí va a tener sentido, antes no. Y bueno, cuide su cabeza, es suya,
Solamente usted puede pensar en su cabeza y viva con pasión, viva plenamente. No sea cosa que nos pesque la muerte sin haber vivido.